En 1978 llegué a Europa por primera vez para competir fuera de Brasil, en el Campeonato del Mundo. Era conducción pura, pura carrera. No había ni política, ni dinero de por medio. Era correr de verdad. No pensábamos que el karting pudiera convertirse en una carrera profesional, pero ha adquirido una dimensión mucho mayor. Y estamos un poco preocupados porque probablemente acabe en la Fórmula 1. Que Dios le proteja siempre de todos los peligros a los que se enfrente. Ese es mi mayor temor. Quiero darle las gracias por ser tan buen hijo y por lo bien y lo duro que ha trabajado este año. Eso para mí es más importante que cualquier título. Muy poca gente me conoce de verdad. No entienden la dureza de la vida de un piloto. Alguien que ha dejado a miles de kilómetros a su familia y amigos para vivir en Europa, siendo tan joven y que tiene que estar siempre peleando. Nada ha sido fácil nunca. Ha llegado el momento. Ayrton está preparado para pilotar un Fórmula 1 por primera vez. Creo que Dios me ha dado esta oportunidad que llevo esperando tanto tiempo. Y ahora me está ayudando a mantenerme tranquilo y relajado. Bueno, Ayrton, esta es una ciudad preciosa, con unas calles estrechas fantásticas para pasear, pero no para correr, ¿no? Sí, he llegado en el último minuto y estoy impresionado porque es la primera vez que estoy en Mónaco. He podido entrenar un poco y afortunadamente me he conseguido adaptar al circuito. No hay lugar para el error. El mínimo fallo puede provocar un accidente. Pero por ahora estoy contento. Yo viajaba mucho, informando sobre Fórmula 1. Cuando Ayrton empezó a destacar, pilotaba para Toleman. Toleman no era un equipo ganador. No tenía un coche ganador. Era impensable que pudiera ganar una carrera. Por eso, lo que Ayrton hizo en Mónaco era propio de un genio. Alain Prost, tras una salida fantástica, se ha colocado en cabeza. Nigel Mansell va segundo. Los dos Ferrari tercero y cuarto. Niki Lauda va quinto. Rosberg es sexto. Manfred Willehock es séptimo. Ayrton Senna octavo. Senna ha ido remontando posiciones. Empezó decimotercero y ahora es séptimo. Ahí va Nigel Mansell. Ayrton Senna ha adelantado a Keke Rosberg y ya es tercero. Llega y se come vivo a Niki Lauda. Ayrton Senna se pone segundo en la parte más peligrosa del circuito. Creo que estamos asistiendo a la llegada de Ayrton Senna, un auténtico fuera de serie. Está comiéndole unos 3 segundos por vuelta a Alain Prost. Sin duda es una actuación impresionante. Prost hace una señal a los comisarios de carrera. Quiere parar la carrera y no me extraña.
Lo cierto es que, siendo puristas e imparciales, no hay razón para detenerla. Delante tengo a un comisario con una bandera roja. ¡Van a parar la carrera! Y sacan la bandera a cuadros. ¡Es increíble! Prost se detiene y Senna cruza la meta antes de que Prost llegue. Ayrton mueve el brazo como un loco. Lo celebra como si hubiera ganado. Si la carrera hubiera durado un par de vueltas más, pueden estar seguros de que Ayrton se habría puesto en cabeza. Tuve una gran oportunidad de ganar, pero si no cruzas la meta en primer lugar, no puedes demostrarlo. La Fórmula 1 es política, es dinero. Y cuando eres pequeño, tienes que pasar por todo esto. En segundo lugar, Ayrton Senna. Ha sido un resultado trágico para Senna. Y aunque no sea campeón esta temporada, sin duda será campeón del mundo en el futuro si su progresión continúa. Ayrton Senna, la nueva estrella de la Fórmula 1. En el podio por primera vez, tras una fantástica actuación. ¿Qué pasará el año que viene? ¿Seguirá con el equipo Toleman? ¿Cuáles son sus planes? No lo sé. Por ahora no he tomado ninguna decisión. No hay nada claro. Tenemos que esperar un poco más para ver qué pasa. No estará contento hasta que no tenga opciones reales de ganar, ¿no? Creo que si te dedicas a algo competitivo, como pilotar coches, o lo haces bien o te olvidas. Lotus era el equipo perfecto para Ayrton. Había ganado algunos campeonatos, había ganado muchas carreras y trabajó muy duro con Ayrton para poder darle a su talento todas las facilidades que necesitaba para ganar. Cuando llegué a la Fórmula 1 en 1984, estaba empezando. Tenía tanto que aprender y que conseguir que cualquier cosa, cualquier buen resultado, era un progreso, una motivación. Entonces pasé a un equipo más grande, a Lotus, y conseguí seguir progresando. Y en eso sigo. Así que, aunque tenga problemas, siempre pienso en la próxima carrera. Porque puede que en una no tenga oportunidades, pero la próxima o las siguientes 5 pueden ser buenas frente a una mala. Hay que intentar que mis estadísticas sigan creciendo. Ya desde muy pequeño sabía lo que quería y se esforzaba por conseguirlo. Por ejemplo, prestaba mucha atención en clase para no tener que estudiar en casa y tener más tiempo para jugar con su kart. Es evidente que Senna venía de un entorno privilegiado. Su familia tenía dinero. Cuando vieron que su ambición era convertirse en piloto, no tuvieron problema en respaldar sus primeros pasos con los karts. Pero sería un grave error pensar que entró en el mundo de la Fórmula 1 pagando. El propio Senna se daba cuenta de que para lograr un impacto serio y duradero en la Fórmula 1, tenía que luchar y conseguirlo gracias a su talento. Ayrton era un genio bajo la lluvia. Cuando las condiciones eran malas y la pista estaba resbaladiza, él tenía algo más. ¡Ayrton Senna gana el Gran Premio de Portugal! La carrera en Estoril fue increíble. Dobló a todos los coches menos a uno.
Es maravilloso. Es una sensación extraordinaria. Estoy encantado porque en mi segundo año en Fórmula 1 he conseguido mi primer sueño, que era ganar una carrera. Es algo único. Es como una droga. Es algo tan fuerte y tan intenso que una vez que lo pruebas, no puedes parar de buscarlo. Soy Mili Okada, de la televisión japonesa. Fuji Televisión. Solo soy presentadora de televisión, no periodista. Así que relájate. Pues saquémonos una foto juntos. Hay muchas chicas japonesas que son fans del señor Senna. Estoy tan cerca del señor Senna que me pongo nerviosa. Venga a vernos a Japón. Tenemos muchas ganas. Gracias. Un besito. Adiós. Otro besito. Solo existe una palabra para definir el estilo de Ayrton. Rápido. Llevaba el coche más allá de sus posibilidades por diseño. Frenaba más tarde. Se metía en las curvas de tal forma que el coche sobrepasaba su propio límite. Pero de alguna manera conseguía bailar con el coche para que siguiera en la pista. Viendo el principio de la carrera de Ayrton, quedaban claros su ritmo y su dedicación. Pero al final, lo que buscas es inteligencia. Y yo pensaba, ese tío tiene lo que hace falta. A mediados de los 80, McLaren era el equipo a batir. Ron Dennis era el mejor manager, Alain Prost el mejor conductor. Llamábamos a Prost el profesor, porque se dedicaba metódicamente a hacer lo necesario para estar delante por puntos. Si eso implicaba entrar quinto, aguantaba en quinto lugar para puntuar, en vez de pelear por un segundo, tercer o primer lugar. Y, desde luego, comprendía la política que implicaba este deporte y sabía jugar ese juego mejor que nadie. Se le conoce como el profesor del automovilismo porque planifica todo y sabe dónde está. ¿Es eso cierto? Soy muy realista. Sé cuando soy competitivo, que suelo serlo, y sé cuando no lo soy tanto. ¿Por qué no hay mujeres pilotos? Realmente no sé por qué. Las mujeres no son muy competitivas, especialmente en Fórmula 1. Pero usted es muy guapa y conozco a alguien en McLaren a quien le gusta mucho y puedo apañarlo. Alain, si alguien me enseñara a pilotar un coche de carreras, podría dejar este trabajo. No hay nada que yo no pueda enseñarle. ¿Su mujer le lleva en coche a casa? Estamos muy seguros de que tenemos a los dos mejores pilotos del mundo y también a los dos más profesionales. Y si no ganamos con claridad la temporada que viene, no podremos culpar a los pilotos. Para mí es una gran oportunidad profesional. Y desde el punto de vista personal, estoy muy contento de trabajar con Alain. El primer año en McLaren fue decisivo en la vida de Ayrton. Estaba muy tenso. Era como si estuviera cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. Porque ahora tenía la responsabilidad de demostrar que era un buen piloto. Por primera vez,
Ayrton tiene un coche capaz de ganar el campeonato y seguro que no quiere dejar escapar su oportunidad. Es normal y se va a esforzar. ¿Y tú? ¿Y tú qué? Es un poco distinto. ¿Entonces vas a relajarte? Yo tengo un poco más de presión. Tú añades más presión. Se les veía sonreír, pero al mismo tiempo había un lenguaje corporal un poco raro, según se daban cuenta de dónde estaban y lo que iba a pasar. Alain, quien evidentemente sentía que estaba bien asentado en McLaren, y el aspirante novato que llegaba para amenazar esa posición. Ambos tenían muy buena cabeza y ambos eran muy buenos pilotos. Ganarse el uno al otro se convirtió en un reto mucho mayor que ganar a todos los demás. Aquel día me di cuenta de que ya no conducía conscientemente y estaba en una dimensión nueva para mí. Para mí el circuito era un túnel por el que iba. Y me di cuenta de que estaba más allá de mi comprensión consciente. Ayrton lideraba la prueba, con muchos segundos de ventaja. Tenía la carrera en sus manos. Solo quedaban unas vueltas. Y recibió un mensaje que decía: llevas mucha ventaja. Frena. Ayrton Senna ha chocado contra el muro. ¡Senna en las barreras! ¡Senna en las barreras! ¡Ha salido del coche! Ayrton Senna ha salido de su coche y queda fuera de carrera. Ayrton Senna pierde la cabeza del Gran Premio de Mónaco. Absolutamente increíble. No quiso ganarme, quiso humillarme. Quería demostrar que era más fuerte, mejor, y ese fue su punto débil. Lo que sintió después del accidente fue pura ira contra sí mismo. Y no podía con ella. Volvió andando a su apartamento. Y no reapareció hasta 2 o 3 horas después. Estuve tan cerca de la perfección ese fin de semana que me relajé. Di una oportunidad a los errores. Eso lo aprendí ahí. Y desde entonces he vuelto poco a poco, porque había perdido confianza, así que he luchado para recuperarla. Me hice mucho más fuerte después de aquel incidente. De alguna forma, me acerqué más a Dios. Y eso ha sido muy importante para mí como persona. Mónaco fue el punto de inflexión en la temporada del 88. Empezó una racha increíble, ganando 6 de los siguientes 8 grandes premios, y se puso justo por delante de Prost en el campeonato. ¿Qué pasará ahora con vosotros? Nos divertiremos. A partir de ahora nos divertiremos. Quizá nos peleemos fuera del coche. Creo que el campeonato se va a poner cada vez más emocionante. ¿Se puede empatar en el campeonato? No. Vaya. Solo puede haber un ganador. La 15ª carrera de la temporada. De madrugada todo Brasil espera que Ayrton Senna gane su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. Su sueño desde que era niño.
La presión era para Ayrton. Tenía la pole y sería campeón del mundo si ganaba la carrera. Así que la presión era tremenda. Van a empezar, venga, semáforo verde. Senna no sale. Senna se ha quedado clavado. Prost está en cabeza. Ayrton está por detrás. Ahí está Ayrton Senna en 14ª posición. Yo pensé, se acabó el campeonato. Se acabó todo. Senna ya está octavo. Está haciendo una remontada sensacional. Y entonces pasó lo que más le gustaba. Empezó a llover. Senna ya va cuarto. Senna sigue acercándose a la cabeza. Senna se acerca y va a disputar la cabeza de la carrera. Ayrton Senna va por todas y adelanta a Prost. Senna se pone en cabeza. Empecé a dar gracias durante la última vuelta. Di las gracias a Dios. No podía creer que de verdad fuera a ganar el campeonato. Con toda la ansiedad y la tensión, sentí su presencia. Sinceramente, visualicé, vi a Dios. Fue un momento especial en mi vida. Una grandísima sensación. Lo tengo grabado en la memoria y forma parte de mí. Ayrton Senna, el rey del podio, se acerca a la victoria. Ayrton Senna de Brasil, campeón del mundo de 1988. ¡Bravo, Senna! ¡Una carrera fantástica! ¡Una victoria brillante! ¡Remontando desde el 16º lugar! Ayrton, quería saber si ya te sientes como un campeón del mundo. Siento paz. Es como si me hubieran quitado toneladas de peso de la cabeza y los hombros. Es difícil de entender lo que significa ser campeón del mundo. Es una persona increíble. Maravillosa. Es muy humilde y da una buena imagen de Brasil en el extranjero. Comparte sus victorias con nosotros. Le admiro muchísimo. Es muy valiente, está claro. Es nuestro orgullo. De las pocas cosas de las que podemos estar orgullosos. Una vez le pregunté a Ayrton cuándo dejaría de correr. Mamá, lo dejaré cuando sea campeón del mundo. En el fondo sé que no es cierto. Todos lo sabemos. Después de ganar el campeonato de 1988, estaba claro que Ayrton se había convertido en una persona muy distinta. Porque realmente se había encontrado a sí mismo. Había encontrado lo que buscaba desde el principio. Fue un proceso que culminó con aquella victoria. En Navidad pasan muchas cosas. Hacemos nuevos amigos, como el que os voy a presentar ahora. Él ha formado parte de mi 1988. Ayrton Senna. ¿No es una monada? Ahora tengo una pregunta.
Todos están emocionados, pero seguro que no más que yo. Me cuesta hablar ahora que es mi amigo. Soy amiga de Ayrton Senna. Ayrton, ¿qué quieres para Navidad? ¿Qué regalo de Navidad? Lo que quiero de verdad no puedo decirlo aquí. ¿Por qué no? Sería censurado, pero solo quiero la felicidad. Dímelo a mí. Feliz Año Nuevo. Feliz 1990. Feliz 91. Feliz 92. Feliz 93. La temporada de 1989 fue algo menos armoniosa que la anterior. Ambos pilotos alcanzaron un gran nivel de agresividad, sobre todo cuando competían entre ellos. Entonces es cuando saltan chispas en un equipo. Cuando los ingenieros dejan de compartir información. Cuando los pilotos empiezan a mirar a ver quién recibe qué. Y Ayrton, con su amor por la verdad, no estaba tan preparado como Alain Prost para enfrentarse a un nuevo reto: la política en el deporte. Senna, Prost, Prost, Senna. El orden en la parrilla de salida siempre es uno u otro. Están en guerra entre ellos porque el piloto francés Alain Prost cree que su compañero de equipo ha sido desleal. Y este enfrentamiento podría tener consecuencias para el resto de la temporada. Carrera a carrera se iban distanciando. Él decía, este francés es duro. Quiere guerra. Poco tiempo después rompieron definitivamente. Ni siquiera se hablaban. Y el hecho de que el presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, fuera francés, ayudó a Alain porque eran amigos. Quiero que den la bienvenida al presidente de la FIA, el señor Balestre. Por favor, caballeros. Todos los conductores del mundo los están viendo por la tele, porque creen insensatamente que son un ejemplo. Es un gran error, pero ellos lo creen. Lo repito, nada de riesgos innecesarios hasta el final del campeonato del mundo. ¿Queda claro? Ahora depende de ustedes. El campeonato está muy reñido. Senna tiene que ganar el Gran Premio de Japón para mantener sus opciones en la última carrera. Prost sabe que si Senna no termina la carrera, será el campeón de Fórmula 1. Prost va primero, Senna es segundo. Prost va en cabeza. Prost hace una mejor salida.
Si todo acaba aquí, el título es para Prost. Lo único que le vale a Ayrton Senna es vencer o vencer. Pasa Nannini para ponerse en cabeza. Senna sigue en boxes. Senna regresa a la pista muy lejos de Nannini. Va a ser prácticamente imposible. Se lo juega todo o nada y quedan 5 vueltas. Será una carrera suicida para Senna si quiere conseguirlo. Prost vio a Senna reincorporarse y fue directamente a hablar con los comisarios de carrera. Nannini es primero, Senna segundo. Senna lo fuerza, bloquea a Nannini. Senna lo adelanta. Ondean las banderas brasileñas, todos están en pie. Ayrton Senna, bandera cuadros. Senna lo celebra en su coche. Se golpea el casco. Ayrton Senna de Brasil. Visiblemente emocionado, se abre la visera y se limpia las lágrimas. Ha sido una victoria fantástica, como jamás había visto. Pueden tardar 20 minutos. ¿Nos tomamos un té? No es común. Resultaba inaudito que se retrasara el podio. Nigel, se ha saltado la chicane. Pasó por la escapatoria. Cuanto más tiempo pasaba, más se temía que las cosas se estaban convirtiendo en una cuestión política. La decisión tomada por los comisarios en el Gran Premio de Japón excluye al coche número 1 y a su conductor, Ayrton Senna, del resultado de la carrera. Desde que ha terminado la carrera, una pantalla gigante muestra una y otra vez el accidente y a Senna reincorporándose a la carrera. Tras ver esas imágenes, los comisarios han decidido que, puesto que Senna no ha pasado por la chicane para volver al circuito, ha infringido el artículo 56 del reglamento de la FIA. ¿Eres el campeón del mundo, Alain? Parece ser que sí. No estaba seguro al 100%. Conozco las reglas, pero nunca se sabe cómo las van a interpretar. Pero para ser sincero, estoy contento de marcharme, porque creo que es absolutamente imposible trabajar con Ayrton. Ha sido un buen final de campeonato. Antes de nada, me gustaría mostrar unas imágenes que me parecen relevantes. Se dice que no se pueden usar las escapatorias para reincorporarse a la carrera, que no son para salir a pista, sino para parar, dar media vuelta y salir de ellas. Es importante y no implica expulsión, penalización ni descalificación. ¿Y por eso le descalifican del Gran Premio de Japón? ¿Qué coherencia es esa? No puede ser. Alain ha dicho que siguió la trazada normal. Viendo las tomas aéreas, yo diría que entró bastante antes.
No fue una trazada normal. He ganado 39 carreras y ahora 3 campeonatos. ¿Creen que haría algo así a propósito? Ahí ya había trazado la curva. Puede que un poco adelantado, pero era mi curva. El Tribunal de Apelaciones anuncia una suspensión de 6 meses de la licencia de Senna. Este no es un aviso solo para Ayrton Senna, sino para todos los pilotos. Además, habrá multas más severas. Aunque seas uno de los pilotos más grandes del mundo, no tienes derecho a provocar un estúpido accidente. Todo este asunto se ha tratado como si yo tuviera toda la responsabilidad de lo sucedido. Se me ha culpado de todo y se me ha penalizado por todo. Se me ha tratado como a un criminal. Y es completamente inadmisible. Aquel fue un golpe durísimo para Ayrton, porque la actitud de Balestre fue aún peor que la de Prost. Estuvo a punto de abandonar la Fórmula 1. Después de dejarle solo un tiempo, con mucho tacto, le convencí de que para ser fiel a tus principios, si crees que tus principios son los correctos, huir de los intereses ocultos que sin duda te rodean no era una opción. La temporada de 1990 volvió siendo más sabio. Había armonía en el equipo. Prost se había ido a Ferrari. Y Senna estaba en una posición perfecta para competir por el título. Todos los pilotos van al límite. Mi límite es distinto del de Prost. Esa es la verdad. Y en vez de mejorar sus propias capacidades, le resultó más fácil y más cómodo atacarme. Ayrton tiene un pequeño problema. Cree que no se puede matar porque cree en Dios. Y eso es muy peligroso para los demás pilotos. Que crea en Dios y tenga fe en Él no significa que sea inmortal, que sea inmune. Como se ha dicho últimamente. Tengo tanto miedo como cualquiera a hacerme daño, sobre todo conduciendo un Fórmula 1. Es un peligro constante. Hay alguien tirado en la pista. Estaba en boxes y se pararon los entrenamientos. Oí que había habido un accidente. Era Donnelly. Estaba muy mal. Era un desastre. Decidí ir a verlo en persona. Me pasaron 1.000.000 de cosas por la cabeza. Pero al final me di cuenta de que no iba a renunciar a mi pasión, ni siquiera después de lo que había visto. Y tenía que recomponerme y salir, volver al coche y empezar de nuevo. Hacerlo de nuevo y mejor que antes, porque esa era la forma de tapar el impacto que me había producido. No estaba preparado para renunciar.
Por mucho miedo que me diera seguir, no podía renunciar a mi objetivo, mi meta, mi pasión, mi sueño, mi vida. Esta es mi vida. Por lo que sé, está fuera de peligro. Su vida no corre peligro, lo cual ya es mucho, teniendo en cuenta la gravedad del accidente. Igual que le ha pasado a él, nos puede pasar a los demás. Hay cosas que puedes calcular, pero hay otras imprevisibles. Y esas cosas imprevisibles son las más peligrosas, como le ha pasado a él. Espero que no veamos más cosas así en el futuro. Increíblemente, por tercer año consecutivo, el campeonato dependía de la carrera de Japón. Pero esta vez, si Prost no acababa, Ayrton sería campeón. Caballeros, buenos días. El número de vueltas desde el semáforo verde a la bandera a cuadros será de 53. Un comportamiento peligroso o maniobras peligrosas se investigarán inmediatamente y pueden conducir a la suspensión de la licencia para uno o más eventos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. ¿Alguna pregunta? Sí. El año pasado la cagaron con Ayrton. ¿Por qué repetirlo este? Lo más seguro es que si te saltas la chicane, los comisarios te paren. Y cuando no haya tráfico, te dejen salir. Si hay que dar la vuelta e ir hacia atrás contra otro coche, eso sí es peligroso. Vale. ¿A todo el mundo le parece bien? Sí. Sí. Gracias. Muchas gracias. No lo puedo soportar. Es una broma. Después de lo del año pasado, esta situación es como una broma. Se acaba de demostrar. Yo no he dicho nada. Lo ha dicho otro, pero todos están de acuerdo. El año pasado fue muy malo para mí. Lo siento, pero tengo que irme. El ambiente tanto en los boxes como en la parrilla es de tensión. Con el campeonato aún sin decidir, todos están muy nerviosos. Ayrton Senna se ha salido de la reunión de pilotos hoy. Cree que la pole debería estar a la izquierda de la parrilla y no a la derecha. Normalmente, si el interior está despejado, es mejor, claro. Pero como está sucio, el exterior es mejor. Como en Hungría o... La trazada normal es la que siguen la mayoría de los coches. Es el recorrido más rápido alrededor del circuito. Es muy importante que quien tenga la pole esté sobre esa trazada. Si la pole está en el lado contrario, estás en una zona de la pista poco usada y que tiene menos agarre. Si el circuito está limpio, sales mejor por fuera que por dentro. Porque por dentro no tienes tracción. Vamos a comprobarlo. Por favor. ¿Pero lo aceptarían el comisario jefe, la FIA y Balestre? Ayrton Senna ocupará la pole mañana en el Gran Premio de Japón. Prost ha sido el segundo más rápido. La pole era suya y de repente la pole se movió misteriosamente al lado sucio del circuito y a Senna le pareció injusto.
Balestre ha influido en esa decisión. Yo lo sé, lo sabemos todos. El sistema me ha jodido muchas veces, pero me he dicho que hoy no. Hoy será como yo diga. Me da igual lo que pase, tiene que ser como yo diga. Cena sale disparado, pero Alain Prost coge la cabeza. Ahí va Cena, ahí va Cena. Cena intenta pasar por el interior y han chocado. Chocan. Han chocado los dos. Senna ha recibido un golpe. Alain Prost y Ayrton Senna han vuelto a chocar y están fuera de la pista. ¡Esto es increíble! Si la carrera continúa, se habrá acabado el campeonato. No hemos visto banderas rojas, así que parece que la carrera continúa. Se acabó el campeonato y Ayrton Senna es el campeón de 1990. Es un final muy triste para el campeonato de este año. ¿Puedes contarnos lo que ha pasado en la primera vuelta, Ayrton? Desgraciadamente nos tocamos en la primera curva y no salimos los dos. ¿Ha sido porque la pole estaba en el lado equivocado? ¿Querías cambiarla? Desde luego, peleas, te dejas los para conseguir la pole y luego te colocan en el lado equivocado. ¿Qué se siente siendo campeón del mundo? No es una mala sensación. Enhorabuena. Lo que estaba claro con Ayrton cuando volvió fue que su lenguaje corporal, sus gestos, demostraban que sentía un enorme conflicto. Desde luego no estaba orgulloso de sí mismo. No estaba en absoluto satisfecho con el hecho de que lo que había pasado hubiera decidido el campeonato del mundo. Ganador del campeonato del mundo de Fórmula 1 de pilotos, Ayrton Senna. Llamo al campeón del mundo, Ayrton Senna. Sabía que iba pegado a él. Iba por el interior, llegando a la primera curva. Y se abrió de nuevo. Y conociéndome como me conoce, tenía que saber que si dejaba un hueco, iba a intentar adelantarle. Bien. Deja que te haga otra pregunta difícil. Si repasamos la historia de todos los campeones del mundo y el número de veces que han colisionado con otros pilotos, podemos decir que tú en 36 o 48 meses has chocado con más coches y pilotos que todos ellos juntos. Me parece increíble que me plantees esa cuestión, Stuart. Tú que tienes tanta experiencia y que sabes tanto de pilotar. Deberías saber que al ser piloto de carreras, estás asumiendo riesgos todo el rato. Ser piloto de carreras significa que compites con otros pilotos. Y si no vas a por un hueco claro, ya no eres piloto, porque estamos compitiendo. Competimos para ganar. Y la principal motivación para todos es competir por la victoria. No es quedar tercero, cuarto, quinto o sexto. ¿Y eso no ha sido siempre así? Pero creo que es irrelevante respecto a lo que dices, Jackie. Es irrelevante. Porque he ganado más carreras que nadie en los últimos 3 años. He conseguido más poles que nadie en la historia. Y he ganado 2 títulos en los últimos 3 años. Y no sé por qué. No entiendo por qué motivo intentas darle la vuelta a las cosas para decir que he estado implicado en más accidentes que nadie, porque eso tampoco es cierto. 2 de los pilotos más grandes de la Fórmula 1 han malgastado un campeonato. Se acusan mutuamente, pero Prost sale perdiendo. Escuchen su reacción. En ese momento quería pegarle un puñetazo en la cara, pero me daba tanto asco que no fui capaz, porque es una persona que me repugna. La rivalidad de Senna y Prost, que duró un par de temporadas, fue un gancho maravilloso para la Fórmula 1. Es el fin de una historia de amor. Mejoraron los índices de audiencia, todo subió. La gente hablaba de ello. Era polémico, impactante, fascinante.
El éxito del deporte también creció comercialmente. Y Bernie Ecclestone era muy astuto respecto a los derechos televisivos. Pero para mantener la audiencia hacen falta personajes. Y por supuesto la historia entre Prost y Senna era todo un éxito. Ayrton se hizo muy famoso fuera del deporte gracias al impacto de la Fórmula 1 en la televisión. Me preocupa mucho la gente porque... Los empujaré. Es buena gente. Y no me gusta ver cómo los empujan. Lo siento mucho. En Brasil era otra historia. La gente no era feliz bajo el régimen dominante. La pobreza era sobrecogedora. Su atractivo allí en tan mal momento fue extraordinario. La situación en Brasil era muy negativa y deprimente. Pero lo que pasó es que cada vez que Ayrton ganaba, en vez de intentar ocultar sus orígenes brasileños, como hacían otros, hacía lo contrario. Agitaba la bandera nacional. Ayrton lo hacía cada domingo. Y eso motivaba a la gente. Por eso lo querían tanto. Ayrton nunca había ganado el Gran Premio de Brasil. Desde que empezó en la Fórmula 1, su gran sueño había sido ganar en casa. El Gran Premio de Brasil va a comenzar. Semáforo rojo, semáforo verde. Empieza bien. ¡Vamos, Senna! ¡Y Senna se pone en cabeza! Ayrton se puso en cabeza y la verdad es que a partir de ahí lo tenía muy fácil para ganar la carrera. Aquí está Senna. Está lloviendo. Está lloviendo. Entonces se le bloqueó la caja de cambios y se enfrentaba a varias vueltas yendo solo con la sexta marcha. Debería haber sido imposible conducir un Fórmula 1 solo en sexta. Quería parar. No podía conducir más. Pero había intentado ganar el Gran Premio de Brasil tantas veces que encontró una fuerza interior especial. Después de esta curva, a Senna le queda la recta final. ¡Va a ganar! ¡Ayrton! ¡Ayrton! ¡Ayrton Senna de Brasil! ¡No me lo puedo creer! ¡En cabeza de principio a fin gana en Interlagos! ¡Una gran victoria para Senna! Ganó y se desmayó. Fue su momento más heroico. Por el enorme esfuerzo físico, tenía espasmos musculares en los hombros y el cuello.
El dolor era brutal. El estrés físico y mental de ese fin de semana había sido inmenso. Pero solo tenía un objetivo: acabar la carrera dándolo todo. ¡No le toquen! ¡No le toquen! ¡Ron! Son los hombros, solo son los hombros. Ven aquí, papá. Ven, tócame con mucho cuidado. Ayrton, ¿qué te ha pasado? No me toques, no me toques. No me toques. ¿Necesitas ayuda? Coge la bandera. Tráeme la bandera. He peleado tanto que tenía que acabar. Tenía que acabar primero porque él es el más grande y me ha dado esta carrera. Eso es lo que ha pasado. Dios me ha dado esta carrera y estoy muy contento. Ha sido muy emocionante. Brasil le agradece su victoria, Senna. Enhorabuena. Gracias, Brasil. Gracias, afición. El calor humano este fin de semana ha sido tan grande que esta vez teníamos que ganar. No podía ser de otra forma. Lo conseguimos. La vida puede ser muy difícil en Brasil. En Brasil tienes todos los extremos. Hay una naturaleza fantástica, puedes tener todas las cosas materiales que se compran con dinero, pero también hay muchos problemas sociales y pobreza. Una consecuencia es la violencia. Intento ayudar, un poco, especialmente a los niños. Como Ayrton era un personaje tan conocido en Brasil, mucha gente le pedía ayuda. Peticiones personales, hospitales, fundaciones, le pedían dinero, le pedían ayuda. Ayrton hacía donaciones sin parar, pero llegó un momento en el que ya no quería hacer donativos puntuales. Quería desarrollar algo bien planificado, bien organizado. Quería desarrollar una estructura más organizada que fuera capaz de ayudar a Brasil, sobre todo a los niños. En 1991, Ayrton estaba en plena forma. Creo que fue su año más fuerte. Ganó 7 grandes premios. Siempre estaba en la pole. La intensidad era la misma de siempre. Pero parecía haber una mayor sabiduría, una mayor madurez.
Pero entonces, el coche le dio un toque de atención serio. Por primera vez realmente pensó que podía resultar herido en un Fórmula 1. Un examen neurológico, cardiovascular, comprobamos el abdomen y las extremidades. ¿Y cómo lo ha encontrado? ¿Está bien? Está bien, sí. ¿No hay de qué preocuparse? No, de nada. Es la relación personal más profunda que haya tenido con un piloto. Cuando iba al circuito y me encontraba con Senna, solían estar entrevistándole o estaba rodeado de gente. Y en cuanto me veía, se le iluminaba la cara con una sonrisa preciosa. Porque tenía esa maravillosa humildad. Algo muy poco frecuente entre los pilotos. Muy bien, muchacho. Ha sido un placer. Ten cuidado. ¿Aún te queda mucho por hacer? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Hemos hablado de las chicanes y de las barreras de protección que teníamos ahí con neumáticos. Sí. Si llegas a chocar con las protecciones de neumáticos, es muy probable que te hagan saltar por los aires y acabes dando vueltas de campana, como me pasó a mí en México. Eso puede pasarle aquí a otros. Estoy de acuerdo en que, de momento, lo que hemos hecho no es lo idóneo. El presidente habló ayer con el señor Moll. No. Olvida al señor Moll. Olvídalo. Vale, el presidente de la FISA... No, olvida al presidente. Ahora solo responde a la pregunta del señor Senna. Sí. Sobre qué hacer en la carrera de hoy. Respecto a la carrera, podemos hacer lo que queramos. Creo que es mejor que no estén los neumáticos. Ayer me pasé de frenada en la primera chicane. Sí, Dejadme acabar. Y como fui recto, estaba bloqueado y no podía dar la vuelta. Si quitamos los neumáticos, tenemos que colocar los... ¿Cómo se dice? Los conos. Sí, los conos. Sí, bien. Así hay una escapatoria, pero aún... Sí. Pero... No. Hay que salir por el mismo lugar. Porque hay que respetar la distancia de la carrera. No se puede dar media vuelta. Lo siento, son las reglas. No se puede volver. Son las reglas. Nelson, está en las reglas. Ayer nos llegó la carta, en la página 3. Aquí, los dos últimos párrafos de esa página. Muy bien, una sanción para ti. Jean-Marie, es el mismo problema para todos los pilotos. No hay ningún problema. Ningún problema, Ayrton. Hay que tomar la mejor decisión, Jean-Marie. Tienes que entenderlo. La mejor decisión es mi decisión. Me temo lo peor con eso. No. Me temo lo peor. No, porque no conoces mi decisión. Siempre es la mejor decisión mi decisión. Mi decisión es una votación democrática. Solo los pilotos. A mano alzada. No, espera, aún no. ¿Quién está a favor de sustituir los neumáticos por los conos? Las manos. Parad. Todos. ¿En contra? ¿Abstenciones? Todos de acuerdo. A trabajar inmediatamente. Sustituye los neumáticos por conos, ¿vale? Allen, ¿qué ha pasado entrando en la chicane? Intenté adelantar a Senna y lo que pasó es que él me cerró durante toda la carrera. No fue muy correcto.
A estas alturas creo que todos conocemos ya a Prost. Siempre está quejándose, bien por el coche, los neumáticos, el equipo, los mecánicos, el combustible, los demás conductores o el circuito. Siempre es culpa de otro, nunca suya. No hay ningún problema, pero yo no tengo nada que perder. No puedo ganar el campeonato, pero si vuelvo a encontrármelo así, si hace lo mismo, le echo de la pista. A Prost lo echaron de Ferrari por criticar el coche. Lo único que podía hacer en realidad era tomarse un año libre y decirles a todos que era un año sabático. Si acabo segundo, el campeonato estará decidido. Si Mansell no gana, entonces es casi seguro que el campeonato estará decidido también. Mansell intenta adelantar, pero hace un resto. Mansell se sale de la pista. El campeonato del mundo se ha acabado porque no puede arrancar. Ayrton Senna de Brasil, triple campeón mundial de Fórmula 1. Toda una vida dedicada a este momento. Un genio del deporte internacional. Triple campeón del mundo y muchos más títulos en el futuro. Y solo tiene 31 años, 33 victorias, 3 títulos del mundo. Batiendo récord tras récord y celebrándolo como solo Senna sabe hacerlo. El tercer título de campeón del mundo asegura a Ayrton Senna un lugar entre los más grandes de este deporte. Este es un regalo muy especial para mí. Os lo agradezco de corazón. ¡He besado la mano izquierda de Senna! ¡Tricampeón! ¡Quiero a Senna! ¡Quiero abrazarle y besarle! Tengo una caja llena de recortes y fotos, todo lo que te puedas imaginar. Es lo único bueno que hay en Brasil. Tras ese tercer campeonato, vi a otro Senna. Estaba muy satisfecho, con mucha confianza. Conocía el deporte mejor que nunca. Conocía sus entresijos, las cosas buenas y las malas, y lo amaba como el que más dentro del paddock. Es una fiesta increíble. Hoy vale todo. Desbordamos felicidad. ¿Ha hablado de Fórmula 1 hoy? No, la Fórmula 1 es muy seria. Hoy es carnaval. ¿Alguna de tus novias te ha pedido que vayas más deprisa? Sí. Para Ayrton, convertirse en triple campeón fue la culminación de un guión que se había escrito a sí mismo incluso antes de entrar en la Fórmula 1. Porque sabía que era capaz de eso y de mucho más. Ya era el ídolo del deporte brasileño. Y ahora se había convertido en un ídolo del deporte mundial. Yo tengo grandes deseos de mejorar, de ser mejor. Eso me hace feliz. Y cuando siento que mi proceso de aprendizaje se ralentiza, que la curva de aprendizaje decae, eso me incomoda.
Y es aplicable no solo profesionalmente como piloto, sino también como ser humano. Evidentemente, me queda mucho más que aprender como hombre que como piloto, porque mi carrera no durará muchos años. Y mi vida, espero que aún dure mucho más. Ahora solo estoy a mitad de mi vida, así que aún me queda mucho por vivir. Mucho por aprender, mucho por hacer en la vida. Y la felicidad llegará cuando me sienta completo. Algo que hoy no siento, desde luego. Pero tengo mucho tiempo para conseguir eso. En la siguiente temporada, la competición se vio distorsionada por lo que estaba pasando técnicamente con el Williams. El coche se equilibraba solo. Cada parámetro estaba controlado por un ordenador. El conductor solo tenía que pisar el acelerador todo lo que pudiera. Así que un coche sin eso estaba en clara desventaja. McLaren aún está muy alejado del ritmo marcado por Williams-Renault. Y por lo tanto el tricampeón Ayrton Senna no tiene posibilidad de mantener su título. Cuando entras en esta especie de guerra electrónica, puedes verte completamente atascado. En determinadas situaciones, la electrónica hace cosas y conduzca a quien conduzca, la electrónica hará el trabajo y no el piloto. Y creo que no es lo que queremos, sino un auténtico campeonato mundial de pilotos. Las negociaciones son largas y aún no sabemos quién será el compañero de equipo de Alain Prost. El triple campeón del mundo ha firmado por 2 años. Empezará a probar el coche esta semana. La única condición que he puesto en el contrato es que no quiero ser compañero de Ayrton. Eso tenía que quedar claro, y lo han aceptado rápidamente. Han dicho que no tenían intención de hacerlo. Es lo único que he pedido en el contrato, porque quiero ser campeón del mundo. No quiero perder esta oportunidad. No es ningún secreto que he intentado insistentemente llegar a un acuerdo con Williams. La situación es muy compleja. No es agradable y no está clara. Estoy seguro de una cosa. Yo soy quien más tiene que perder si tengo que parar un año o más. Porque estoy en la cima de mi carrera. Y la carrera de un piloto de Fórmula 1 es limitada. Así que yo soy el que más pierde si paro. Tanto profesional como personalmente. En 1993, el pilotaje de Ayrton fue pura genialidad. Para mí fue su mejor temporada. Realizó algunas de sus mejores carreras, aun a pesar de que estuvo la mayor parte del tiempo viendo el alerón trasero del Williams, que era mucho más rápido que su coche. El piloto francés Alain Prost ha ganado el Mundial de Pilotos de Fórmula 1 por 4ª vez. Prost ganó el campeonato y, como era de esperar, se retiró quitándose de en medio. Parece que es su despedida de McLaren. ¿Cree que ha sido su última temporada en McLaren? Creo que sí. Creo que será mi última temporada. Intentemos hacer esto de la mejor manera posible para ambos. Desde luego. ¿Sí? Olvídalo.
Recordaremos lo que ha pasado entre nosotros. Desde luego. Bien. Aunque no hubieras dicho nada, ese era mi objetivo, en cualquier caso. Incluso sin hablar contigo, aunque no hubiéramos hablado, no cambiaría. Haría lo mismo. Lo que siempre he intentado. Ayrton, ¿qué le ha dicho Ron Dennis al salir del coche? Que nunca es tarde para cambiar de opinión. Pero bueno, ha dicho que se alegra por mí y... Es curioso, es lo mismo que me dijo a mí. Así es, Ron. Y yo le dije, ya sabes, que debíamos recordar los buenos tiempos y acabar así, acabar con las cosas buenas. Era la última carrera de Senna para McLaren. La última de Prost para Williams. Y aunque nadie lo sabía entonces, fue la última vez que alguno de los dos estaría en el podium. Señoras y señores, el piloto brasileño Ayrton Senna. Ayrton probablemente sea el mejor piloto que hay. El mejor piloto en activo. El equipo quiere tener éxito. Nuestros socios, inversores y patrocinadores esperan eso de nosotros. Y Ayrton es, por lo tanto, la mejor pieza que se puede poner en la máquina para lograr nuestros objetivos. La Federación de Deportes de Motor ha prohibido algunos componentes computerizados que ayuden a los pilotos de Fórmula 1. La prohibición pretende evitar el dominio de los equipos más ricos, como Williams-Renault, los campeones del mundo. Ayrton Senna corre contra el reloj. Debe integrarse en su equipo y adaptarse al coche. Dice que está incómodo y tiene poco espacio. Este coche no lleva los componentes electrónicos del año pasado. No tiene control de tracción, ni frenos especiales, ni suspensión electrónica. Los coches son mucho menos estables sin suspensión electrónica. En consecuencia, son bastante más difíciles de conducir. Habrá más coches haciendo trompos y saliéndose de la pista. Más coches haciendo trompos es más emocionante para los espectadores. Y para nosotros, si no le pasa nada al piloto. Por lo demás, no es muy cómodo. Senna en segundo lugar. Hay una brecha de casi 8 segundos. No estamos contentos con cómo se están desarrollando las cosas con el coche ahora mismo. El control no es especialmente bueno. Los coches no debían llevar las ayudas electrónicas del año anterior. Pero Senna estaba convencido de que el Benetton de Michael Schumacher, que había ganado las 2 primeras carreras de la temporada, aún mantenía algunas. En concreto, el control de tracción, que elimina el giro de las ruedas. No cuadraba que el Benetton le pegara esas palizas. Quería que protestásemos. Y no lo hicimos.
Estamos empezando de cero, así que básicamente el campeonato empieza aquí. No es una posición cómoda, pero es la realidad. Has ganado aquí ya 3 veces. Necesitas una 4ª victoria. Me encantaría. Nunca había visto a Senna tan tenso como aquel fin de semana. No le vi sonreír en ningún momento. Estaba siempre concentrado, molesto, triste, diría yo. Es el equilibrado. El equilibrado cambia. El coche es peor. El equilibrado, dices. ¿Se va más de un lado que de otro? ¿Pero es algo constante o solo te ha pasado en alguna vuelta? Había un poco de subviraje. Un poco de subviraje en la primera vuelta. Y luego, en la segunda vuelta, cambia el equilibrado. ¿Sobreviraje y subviraje? Sí. En medio de la curva. Se desequilibra a la entrada. Cuando se supone que debe coger tracción, se te va. ¿Ya conoce a Ayrton o se lo presento? No, ya lo conozco. ¿Le trata de tú o solo son conocidos? Lo conozco porque sigo la Fórmula 1. Lo conozco muy bien. ¿Por qué está tan nervioso? Porque cuando estás cerca de alguien tan grande como él, siempre te pones nervioso. Buena suerte al campeón y al futuro campeón. Madre mía, joder. ¿Ha visto a Rubens? Está bien. Conmocionado, claro, pero bien. ¿Ha hablado con él? Sí, sí. Cuídate, Rubens. Ayrton aún estaba incómodo con la nueva relación con su equipo y estaba muy incómodo con el coche. Pero luchó y consiguió colocarlo en la pole. Joder. Necesito controlarme. Hay cosas de este coche que nadie domina. Tendrás que jugar con él un poco.
220 por hora? Señoras y señores, el organizador del Gran Premio de San Marino ha recibido un informe del Hospital Maglioli en Bolonia. El conductor del coche número 32, el MTV Simtech 4, Ronald Ratzenberger, ha fallecido debido a las lesiones del accidente sufrido en Imola durante los entrenamientos del sábado 30 de abril. Fue la primera vez que nos enfrentamos a la muerte de un piloto en nuestra generación. Aquella tarde el ambiente era muy triste y todos andábamos pensando qué hacíamos allí, qué sentido tenía todo. Ayrton se puso muy triste y lloró un poco. Entonces le dije, ¿sabes, Ayrton? Has sido campeón del mundo 3 veces. Eres el hombre más rápido del mundo. Y como le gustaba pescar, le dije, ¿por qué no nos retiramos los dos y nos vamos de pesca? Él dijo, Sid, no puedo abandonar. El sábado, durante la cena, Frank Williams tenía dudas sobre si Senna estaría en la parrilla de salida. Yo estaba seguro de que él no quería correr. Aquella mañana, cuando se despertó, le pidió a Dios que hablara con él. Abrió la Biblia y leyó un pasaje que decía que Dios le daría el mayor de los regalos, que era el propio Dios. Accidente en la salida. Todos se sortean por un lado y por el otro. La Mi llega a toda velocidad.
Y ahí está Leto. Un terrible accidente. Lamí y Leto tienen mucha suerte. El coche de seguridad sale a pista. Tiene las luces apagadas, lo que significa que va a entrar en boxes. Allá vamos. Senna en cabeza. Schumacher es segundo. Michael Schumacher intenta presionar a Senna en esta sexta vuelta. Senna choca violentamente. En la curva de Tamburello. Un choque muy fuerte. Le sacamos del habitáculo, le quitamos el casco y le hicimos una traqueotomía. Por sus respuestas neurológicas, vi que era una lesión cerebral mortal. Entonces suspiró y su cuerpo se relajó. Ese fue el momento, y no soy religioso, en que pensé que su espíritu había salido de su cuerpo. Ni siquiera a velocidad de carrera se cometen errores en Tamburello. Debió fallar algo en el coche.
Quizá la dirección asistida. Quizá la temperatura de los neumáticos hizo que el coche perdiera adherencia. Siempre será un misterio. ¿Hubo una causa clara? En mi opinión, se rompió la columna de dirección y el coche no se podía controlar. Pero sobre todo fue mortal porque chocó con el ángulo justo para que la barra de suspensión le diera en el casco. Ayrton tuvo mala suerte. No tenía un solo hueso roto. No tenía moratones. Si esa barra hubiera ido 15 centímetros más arriba o más abajo, habría vuelto andando al paddock. Para mí era un ídolo. Representaba lo mejor de Brasil. Te quiero, Senna. Nunca te olvidaré. Los brasileños necesitan comida, educación, salud y un poco de alegría, y esa alegría se ha ido. Mark, última pregunta. ¿Quién es o ha sido el piloto contra el que más te ha gustado competir en el pasado o en el presente? Tendría que volver a los años 1978, 1979 y 1980, cuando pilotaba karts. Llegué a Europa por primera vez para competir fuera de Brasil y mi compañero de equipo
Se llamaba Fullerton. Tenía mucha experiencia y disfrutaba muchísimo conduciendo con él, porque era rápido, era constante. Para mí era un piloto muy completo. Y era pura conducción, pura carrera. No había nada de política, ni dinero de por medio. Era correr de verdad y tengo muy buen recuerdo de eso. O bico do beija-flor, 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 e toda a fauna, flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Manamae, aê, aê, manamae. Aê, aê, manamae, aê, aê, manamae, aê, aê. Atrás do arranha-céu tem um céu, e depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, que tem outras tão lindas que até dá vontade de comê-las. Manamae, aê, aê, manamae, aê, aê, manamae, aê, aê, manamae, aê, aê. No meio da couve-flor tem a flor, que além de ser uma flor tem sabor. Dentro do porta-luvas tem a luva, que alguém de unhas negras e tão afiadas esqueceu de pôr. No fundo do para-raio tem um raio que caiu da nuvem negra do temporal. Todo quadro negro é todo negro, que eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu apelo.